Esto es Locos por el SaaS, un podcast de tecnología y negocios para solucionar problemas reales desde la experiencia de sus locutores, Pablo, Cris y Félix. Invitado especial, Nicolás Chacón, co-founder y CEO en Neat. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Doomint, Zapping. Síguenos en nuestras redes. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Cris, hola Félix. Hola Pablo, hola Félix. Temporada 3. Me cayó Y seguimos. No, pero hace rato. Pero de la nada no lo había escuchado como... Se veía yo justo antes del... Sí. No, todavía sigue vacaciones, Félix. Somos como unos ancianos. Sigue el luna de miel. Sigue luna de miel. Sigue el luna de miel. Sí, ¿se ha notado? De hecho, grabaste un podcast después de la luna de miel, no sé si te acuerdas. Sí, pues. Algo. Ya salió hoy. Ya salió, pues sí. Ya Po. salió. Sí. Estábamos, mira, estamos en la temporada 3, ¿cachai? Oye, ¿Qué? Extraordinario. También. No. ¿Viste? Pero no, se escucha muy bajo. pero después la Después lo arreglamos. Después lo vamos a arreglar, sí. Oye, bueno, después de ese tremendo sonido que acabo de incorporar. Pues cada día mejor para los efectos audiovisuales. Voy tú. para arriba, voy Voy para para arriba, es verdad. Sí. Oye, tenemos un tremendo invitado hoy día, igual que siempre. Queremos saludar a Nicolás Chacón, co-founder y CEO de Neat Pagos. ¿Cómo está ahí, Nico? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes. Neat. ¿De dónde viene Neat? Esa fue la primera gran discusión que tuvimos con mi socio. El nombre siempre está. El nombre, un gran tema, bueno, ¿no? Uno le da mucha relevancia al nombre, pero termina siendo que es importante a nivel de branding, etcétera. Pero lo que nos pasó es que ya teníamos la idea, que teníamos todo en la cabeza, estábamos ok para salir, pero no teníamos el nombre. Y allí un día en la tarde empezamos a tirar ideas en un papel de potenciales nombres. Y llegamos a Neat porque en inglés significa algo pulcro, bien hecho, ordenado, y era justamente lo que queríamos aportar al mercado. Si le sacábamos la A, era como una red, Claro. y queríamos que fuera una red de un ecosistema de pago. Y si uno lo dice rápido, también puede ser como need de necesidad. Llegamos a esas tres conclusiones, nos gustó, veíamos que tenía potencial internacional también, que era el sueño en ese momento, entonces decidimos ponerle ese nombre. Pero igual es Spanglish. Como Sí, el potencial internacional hacia Latam. hacia la TAM, sí, pero todo asociado a esa palabra que muchos ya conocían y que podían asociar a algo ordenado. De hecho, cuando uno mira hoy día los colores de Neat, es todo enfocado en entregar transparencia, orden, entonces se asocia bien al nombre que le pusimos. Pero así llegamos al nombre, fue una elección. Oye, Nico, ¿en qué año nace Neat? ¿Cómo se les ocurrió esta idea? Yo la encuentro súper innovadora. Expliquemos bueno, un poco, expliquemos un poco qué hacen ustedes. Sí, lanzamos el 2020 entre la pandemia estallido social y la pandemia. Ese fue el momento para salir con esto. Mira, el invitado anterior también nació y lanzó justo en esa fecha. Sí, y además de eso, con mi socio justo tomamos la decisión no solo de lanzar en ese momento, sino que también de casarnos. Entonces tomamos dos decisiones súper grandes en tiempos de crisis, pero yo creo que Te casaste 2 veces en el mismo mes. me casé 2 veces en el mismo mes, así que todas las decisiones difíciles mejor tomarlas rápido. Hasta ahora no ha funcionado bien. Pero bueno, ¿qué hace Neat Pagos? Hoy día la plataforma es un servicio online que te permite pagar todos los gastos mensuales a través de tarjeta. Incluso los que se transfieren, por ejemplo, un arriendo, un gasto común, asesora del hogar, jardín infantil, pensión alimenticia. Hay un montón de pagos que hacemos mensuales y todos pasan a través de transferencia. Entonces con Neat lo que queríamos hacer al principio, y que hoy día ya estamos haciendo, es que el mundo de transferencia empezara a pasar a través de las tarjetas y con eso todos pudieran empoderarse, ganar historial crediticio, ganar más puntos, ganar liquidez, empezar a tener un ecosistema beneficioso que les permitiera ordenarse también a nivel de finanzas personales. Entonces eso hace Neat, puedes pagar todos los gastos del mes a través de tarjeta. Perfecto. ¿Y cómo funciona en la práctica? Por ejemplo, yo tengo que pagarme arriendo el próximo mes. ¿Cómo lo haría con Neat? Sí, bueno, ese fue el primer desafío, o sea, uno de los primeros desafíos que tuvimos fue, íbamos a construir una fintech que nadie conocía y que iba a tener que poner los datos de su tarjeta en nuestro portal, que eso ya tenía una barrera enorme. Pero y aún más aún, la plata les llega a ustedes.
O Exactamente. sea, tenía que confiar que Claro, la yo- plata iba a pasar por una entidad que no conozco. O sea, yo como tarjeteo, pago, me imagino tienen las pasarelas en NIT, una cosa así. ¿Cómo funciona? Exacto, uno entra a nitpagos.com, se registra y hay un abanico de opciones de cuentas que yo puedo agregar, inscribir. Puede ser la luz, el agua, el gas, telefonía, hay un montón de cuentas. Y también están estas otras cuentas que son tipo transferencia, donde yo pongo los datos bancarios del propietario, ¿Ya? enrolo mi tarjeta en NIT como si fuera Netflix, Perfecto. hago un pago, se realiza una compra en tu tarjeta y luego nosotros le transferimos, dispersamos el pago al propietario y ponemos todos los nombres de usted y el departamento y el detalle, etcétera. Pero eso al principio era una hipótesis que queríamos validar. Cuando hay alguien que estará ok con poner su tarjeta y que nosotros recibamos los fondos y después los podamos dispersar. Y nos dimos cuenta que rápidamente se validó. El segundo día después de haber lanzado, había alguien que no conocíamos, que no teníamos idea del nombre, nadie lo conocía de los que estaban en el equipo inicial, que éramos 3. Y se atrevió a poner todos los datos de su tarjeta a generar el pago por la necesidad que tenía de usar el crédito. Ya. Y así empezamos a validar el servicio, pero hoy día efectivamente funciona así. Ustedes hacen una compra en NIT, nosotros recibimos los fondos y luego dispersamos a empresas o personas. Y ahí pasó algo bien interesante, que era el efecto que al principio pensábamos que teníamos que tener al propietario dentro de NIT, para que el propietario le pudiera cobrar a Félix o a Pablo y hacer un negocio de 2 puntas. Pero rápidamente nos dimos cuenta que el propietario no estaba ni ahí con empezar a integrarse a otro sistema. Era muy lento partir así. Y creamos el peer-to-peer payment, donde Pablo le paga al propietario sin que el propietario sepa. Y así fue como empezamos a validar esto. Hoy día ya se parece más a un B2B también. Tenemos conexiones con comercio directa y los comercios pueden disponibilizar las cuentas a nuestros clientes. Pero así partimos. En términos de los programas de beneficio para ocupar las tarjetas, como que se valida el pago como para una transferencia de arriendo, que una CMR, ¿ganáis puntos con una CMR? O como que tienen NIT pago ya como dentro de la lista de los que no te dan beneficio. Es una buena pregunta la de Paula, levantando algunos riesgos. No, pero... Claro, y el tema legal de eso, decís tú, hay temas ahí como... No, para nada. Ya. No, a ver, ¿qué pasaba? Que para el banco hoy en día, nosotros somos un partner del banco. Tenemos alianzas con varios bancos. Hoy día estamos trabajando con Tempo, con CMR, con Cencosud Scotiabank directamente. También hemos trabajado con Mastercard. Y básicamente lo que pasa es que había un mundo enorme que pasaba a través de transferencias. Y hoy día es un negocio nuevo para toda la red de tarjetas. Entonces, lo que planteamos con NIT y el modelo y la innovación que fue ese momento fue que cuando tú pagaras en NIT fuera una compra y se considerara como una compra en cualquier otro comercio. Entonces eso te da acceso a los beneficios de los programas de fidelidad de los bancos. Las cuotas, Los puntos, etcétera. Y todavía sigue siendo así. O sea, si antes te demoraba en juntar X número de millas o CMR punto un año, hoy día a través de NIT en 3 meses ya está ahí capitalizando todo ese nivel de... Estáis llevando gastos que no son menores, que eran por transferencia, como un arriendo. ¿no? sé. ¿Y cuánto impacta también en tu economía familiar el atrasar el pago de un arriendo de 30 días? Bueno, Puede también para pagar ganar en tu momento. cuota. Exactamente. Si al final te da un montón de seguridad. Nosotros estamos súper atrasados en microlending, que es algo que se hace harto en otras partes del mundo, donde el pago es más semanal, que también pasa eso. Nosotros estamos muy acostumbrados a prestarle plata a el crédito de consumo de 40 palos, de 20 palos. No. O en el otro extremo, la tarjeta que te revienta de la casa comercial de tercera categoría, ¿cachai? No hay nada entre medio. No existe el buy now, pay later, ponte todo que Cosas está- así, sí, como entre medio. pagos como- semanales, ese tipo de cosas. El pago en cuota es lo más cercano y no todos tenían tarjeta. Y recién ahora no sé, con Mercado Pago se está aventurando, pero ellos están corriendo con el costo financiero. Entonces creo que una alternativa bien chora. Oye, y encuentro interesante algo que dijiste antes, como encontraste algo, porque están haciendo algo súper innovador, que en el fondo es muy a la medida del problema que hay acá, porque afuera hay otras soluciones que abordan esto, como que está entre medio de ese crédito usurero de una tarjeta y un crédito bancario que quizá hay menor acceso, es más lento, etc. ¿Cómo
¿cómo dijiste esto ya tuvo Product Market Fit, que es lo que más nos preguntamos, y cómo también tomaron la decisión temprano de votar el otro lado? Porque de repente uno se pone ambicioso y se puede hacer el negocio, las dos puntas, la cuestión, y tengo que convencer al cobrador, y acá hay negocio por los dos lados. Como, ¿dónde tú decís, me está tirando mucho más fuerte lo otro? Si es por un convencimiento como de propósito o simplemente encontraste señales tempranas de que en un lado tenéis que abandonar y irte más por el otro. Súper. Buena pregunta la de Félix. La voy a descomponer en 3 puntos y parto por el propósito, que era, en verdad, y quizás ustedes van a estar de acuerdo, espero, pero en los tiempos difíciles, cuando uno no le está yendo tan bien o cuando las cosas se ponen con muchos obstáculos, etcétera, el propósito es lo que te levanta y te da creatividad y estás hasta las 10 de la noche tratando de resolverlo con los otros founders o con los otros miembros del equipo, los problemas más grandes de la empresa. Entonces, a nosotros el propósito que nos mueve es la educación financiera. Vemos que hace mucha falta en Latinoamérica en general la educación financiera. No hay ramos en el colegio de educación financiera, dependiendo de la carrera que tú estudiaste, si es que entendí algo de finanzas o no. Sin embargo, todos hacemos transacciones. Todos en algún momento tenemos que interactuar con el sistema financiero. Todos en algún momento tenemos que contratar un producto financiero. Entonces, eso era la principal motivación. ¿Cómo a través de NEET podíamos traspasar a través del producto también educación financiera, buenas prácticas? Que habían 13 millones de tarjetas de crédito dando vueltas y todos tenían una en el bolsillo, pero muy pocos sabían usarla. O incluso leer el estado de cuenta, pues nadie lo entiende. No, a nadie le da miedo usar las tarjetas de crédito. O sea, o el otro extremo, que la ocupan y hay una deuda. Claro, una deuda, claro. Yo me acuerdo haber sacado a un familiar de la cuestión y eran, no sé, partía una deuda de 500 lucas y terminaban algo de 500, de 5 palos. Esa es la típica. De hecho, ahora creo que la CMF sacó la semana pasada algo relacionado, por ejemplo, al pago mínimo en las tarjetas. Sí, Que principalmente para evitar eso, que básicamente estaba ahí pagando los intereses nomás y el capital seguía generando más intereses después. Pues. Y ahora el pago mínimo creo que va a tener una componente de monto financiable que tenés que sí o sí pagar dentro de ese pago mínimo para que tu deuda vaya disminuyendo en el tiempo, pues, ¿cachai? Claro. Pero la gente no conoce eso. Pues. Cuando pagan el mínimo cree que ya está el mínimo y sigo para adelante nomás. Pues. Entonces... Totalmente. Y ahí lo que vimos es que todos tenían en su bolsillo una tarjeta, pero muy pocos sabían usarla. Muchos... Y yo también me pasó. No sé si ustedes en la universidad a mí me llegaron a ofrecer una tarjeta. Sí. Como... Bueno, las casas comerciales hay que ir pasando por ahí en la tierra. Claro, la caleta te la pasaban en la mano casi. Bueno, y ese es el principal problema. Claro. Al final hay un instrumento financiero al que yo ya tengo acceso, pero no tengo las herramientas para poder usarlo, pero lo uso igual. Entonces, lo único que puede pasar son cosas malas. Claro. Sí, pues. Y eso va creando una connotación negativa del mismo producto financiero, que sin embargo es un producto totalmente espectacular si lo usáis bien. Claro, ¿Cachai? claro. Y que tiene 70 años en el mercado. La historia es bien chora. Había una persona en Estados Unidos que invitó, era empresario, y lo invitó a ustedes tres, que también eran empresarios, a almorzar en un restaurante bueno, caro. Y termina el almuerzo y se da cuenta que no tenía nada para pagar, se le había quedado la billetera. Y ahí él partió pensando, ¿qué pasa si alguien no tiene la plata? Como el cash, ¿cómo paga? Y ahí nace el Diners Club, la primera tarjeta de crédito. Pero es solucionando un problema del guía. ¿Cómo pago si no tengo el cash? Claro. Y ahí crearon el crédito revolvente, que la gracia de la tarjeta de crédito es que es un crédito revolvente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo voy pagando mes a mes, se renueva y no tengo que volver a tramitarlo con el banco. Y eso es bien inusual en los créditos. En general los créditos te dicen, oye, tenéis 48 cuotas, tantos años, etcétera. Y está todo súper estipulado. Pero la gracia de la tarjeta es que es revolvente. Pero también... Que se renueva a sí mismo, por decirlo así. Se renueva. El cupo que preliminarmente te asignaron se va renovando todos los meses. Claro. Y eso lo hace ser revolvente. Pero bueno, ese a nivel de propósitos. Al final, la educación financiera. ¿Cómo empoderamos a las personas a que ganen más beneficios? Claro, y ahí el otro lado de la ecuación no es que sea irrelevante, pero si ya se transforma en un cacho, es mejor poner tu foco en el pagador, por el fondo, el que quería educar, el que ocupa esos productos, por decirlo así. Claro, y al final nos cuestionamos, y esto también es una hipótesis, pero hoy día la estamos validando con más fuerza, estamos llegando a 100.000 clientes, y después de miles de clientes hemos aprendido un montón, pero lo que validamos es que al final nosotros pagamos por todo. O sea,
hay empresas que están detrás, te van cobrando servicios, etcétera, pero la persona es finalmente la que termina pagando muchos de los servicios. Y si uno tiene a la persona con buena educación financiera, con un sistema de loyalty por sobre lo que entregan las tarjetas, que fue lo que creamos hace poco, ahí les puedo contar más de eso, con un servicio al cliente en línea, que nos olvidamos solo de hacer una transacción. Hoy día NIT te atiende a alguien, si que tienes duda, te ayuda a entender cosas de tu tarjeta, a ganar más beneficios, a entender cuáles son las cuotas sin interés, con interés. Entonces se va formando una relación con el cliente y eso es lo que va generando que se forme un ecosistema de pagos más beneficioso también para la empresa que necesita recibir esos pagos. Pero finalmente el usuario final también estaba pagando mucho los platos rotos, de que quizás no había mucha atención en los clientes finales, que somos nosotros. Pero ese era a nivel de propósito. Y ya la segunda pregunta que tenía Félix, que era, oye, ¿y cómo decidieron cortar cosas? O sea, hacer un MVP. Es decir, ya partamos con el peer-to-peer, saquemos el propietario de la ecuación. Y en esa línea, y acá Félix tener su perspectiva, pero cuando uno está motivado y hay personas talentosas trabajando detrás con propósito, con ganas, es muy probable que el problema no sea de la idea. Las ideas van a sobrar y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Teníamos ahí toda la pared al fondo llena de ideas y decíamos, vamos a conquistar el mundo. Y de repente la realidad llegó y fue como, es imposible construir todo. O sea, hay que meter foco. Hay que meter foco. Claro. De hecho, hay una frase muy buena que la otra vez se la comentaba Pablo, que decía, lo más peligroso de la gente inteligente es que articula muy bien las malas ideas. ¿Cachai? Total. Porque en el fondo muchas de las cosas que hagamos van a chocar contra una muralla, pero en el fondo, si no tenemos como una directriz para darnos cuenta a tiempo, nos podemos autoconvencer de muchas malas ideas, por decirlo así. Y porque vamos a articular bien por qué hay que hacerlas. Claro. No, estoy 100% de acuerdo. Al final, si uno quiere posicionar algo, le buscáis la quinta pata al gato y buscáis por aquí, por allá y armáis el puzzle y generalmente, si tenía algo de poder de convencimiento, vaya a lograr movilizarlo. El tema es tratar de ser objetivo. Y eso fue... Pero es súper difícil ser objetivo cuando los números son muy preliminares. Po. Onda ya, un gallo hizo la transacción y yo puedo estar en contra de decir, bueno, la cuestión está en el propietario. Y te digo, es uno nomás. Pero es que la clave de eso, al final, yo creo que da lo mismo cuál idea elegís. Al final lo que tienes que hacer es iterar rápido, ir probando rápido, elegir una, probarla, y si no funciona ir a la siguiente y priorizar. Al final... ¿Pero qué es que funcionó en el caso de Edu? Ahí va mi pregunta, porque pero tú mismo... uno que pagó, y yo podría decir, esta cuestión no funcionó, pagó uno solo. O son 10 o son 1000, ¿cómo ponía ese hito en el caso de usted? Claro, al final, ¿cuál es la métrica de éxito que define que el modelo se validó o no? En nuestro caso, nosotros ya habíamos cortado el modelo antes. O sea, queríamos ser una corredora digital y queríamos ser un end-to-end y teníamos un montón de ideas. Tuvieron que pivotear. Con blockchain entre medio. No, teníamos todas las tecnologías. En ese entonces era Machine Learning, todavía leía como que no estaba ahí. En los últimos 2 años ha sido un boom, pero hace 4 no. Y lo primero fue ser realista. Decir, oye, bacán, quizás podemos, como que sentimos que podemos, pero al final uno como founder siempre piensa qué tan difícil puede ser, y la verdad es que siempre es más difícil de lo que uno piensa, pero bueno, en ese entonces fue, no tenemos el capital para poder hacer todo esto, o sea, no tenemos las manos y el capital, y ese fue el golpe de objetividad. Ya no podemos hacer todo esto, entonces, ¿por dónde deberíamos partir? Y ahí la hipótesis, porque no sabíamos qué iba a pasar, pero la hipótesis fue, si nosotros logramos partir con el pago, podemos ir armando un modelo por sobre el pago. Yeah. Y el pago es el puente entre dos partes. Y lo que va generando transacciones, ecosistema. Entonces, por eso elegimos el pago. Y también porque habíamos entrevistado a un montón de gente. Y la idea que generó más excitement a nivel de, como Félix, oye, ¿qué opináis de esto? Bueno, no teníamos nada. Paga tu arriendo con tarjeta de crédito. ¿En serio? ¿Cómo? ¿Dónde? Sí, claro, ese fue el gancho. Ese fue el hook. Pero la pregunta es, ¿cuánto me va a cobrar de comisión? Bueno, yo ahora pregunta después el modelo de negocio, ¿cómo es? Pero dale. Pero vamos con eso. Sí. Pero
cuando empezamos a ver que en verdad había una necesidad por liquidez, por empezar a pasar el mundo de transferencias, las tarjetas, etcétera, nos decidimos por eso. Y después fue iterarlo, como bien dice Pablo, lo más rápido posible para que el valor del producto subiera rápido y entonces hubiesen menos cuestionamiento hacia si es que esto iba o no. Entonces, la métrica de éxito fue, obviamente, ir creciendo en número de usuarios, pero que cada usuario nuevo Me encantará. le encantara. Claro. Y que volviera. Po. Y que volviera. Sí, pues eso es lo más Sin importante. Po. Claro, y ahí ya termino con la pregunta de Félix, que lo linkeó con el Product Market Fit. Al final, ahí no lo entendíamos tan bien, ¿eh? O sea, hay un montón de blogs y cosas del Product Market, casi todos hablan de eso, pero finalmente el Product Market Fit es tener retención. Y retención quiere decir que yo voy a una panadería, compro el pan y vuelvo la próxima semana porque me gustó el pan. Y así por una seguida de años, y me transformo en un cliente fiel. Y finalmente eso es Product Market Fit, es que justo estás vendiendo un nicho tan bien que ese usuario está contento y vuelve a comprarte, vuelve a comprarte. Entonces, ¿cómo lo medimos hoy día? Después de harto aprendizaje con cohorte de retención. Al final, si entraron ustedes hoy día, vamos viendo cómo se comportan en el tiempo y tratamos de ir levantando esas curvas de retención en medida que el producto va agregando más valor. Entonces, esa es la forma que a nosotros hemos visto que es más certera para poder decir si hay Product Market Fit o no. Y hay otra hay dos más que como que complementan esta, pero hay, bueno, a los que nos están viendo quizás les interesan estos temas de Product Market Fit, y hay un blog que escribió el founder de Superhuman con el equipo de Superhuman, que mail como Sí, super enhanced de Gmail. Exacto, y ellos dicen que si uno levanta una encuesta donde le pregunta qué tan decepcionado te sentirías si dejáramos de existir, y no me acuerdo todas las variantes que había, pero pero... Claro, que es distinto como el NPS. Es distinto. como un sí. NPS Sí, inverso. sí, Es muy diverso, claro. Sí. En vez de recomendar es como... Mide como el dolor. el dolor que Harley. te quiten Claro. la cuestión. exacto, sí. Que te quiten tu producto, Lama. Pero quizás en tu caso, como quizás una persona que está complicada en cierto momento de tiempo, quizás no necesariamente se genera la recurrencia, pero que si le pregunto, si es que te quito la opción de poder ir y ocupar la tarjeta de crédito para pagar el arriendo, se muere. ¿Cachai? Entonces al final... Es como que pero- te quito pero el al revés, yo es creo- lo mismo, el seguro del auto. creo- Si te quito el seguro del auto, no chocáis siempre, ¿cachai? La posibilidad. Ese eres tú. Yo creo que igual el servicio... ¿Qué pasó aquí? No, pero no se escucha en el audio. Tenemos Pablo muy claro. No era un efecto... ¿O sí? Me está llamando Pablo Marino al Jason. celular Jason. para que si me Oye. está escuchando. No, pero yo encuentro que lo que tiene NIT en estricto rigor para que la ayuda a la retención, sobre todo cuando hablamos de educación financiera, es una persona, por ejemplo, que ya metió su arriendo en la bicicleta. Es difícil salirse. ¿A qué voy con esto? Po? Si decidiera salirse un mes, tendría que pagar 2 arriendos. Claro. ¿Cachai? Tendría que volver a la realidad del mundo de la transferencia, que has contado hoy tengo que pagar y tengo que pagar los dos, porque tengo que pagar la tarjeta, que era la cuenta de la tarjeta, y ese mismo mes tengo que pagar el arriendo de nuevo. Entonces, si ustedes logran ayudarlos en el sentido de llevar mucho del gasto de la persona por los beneficios de las tarjetas, por lo que hablabas tú al principio, ayuda a su vez a la retención final por un tema ya también financiero, ¿cachai? O sea, si lo hacís bien y ordenáis a la persona y la persona se va ordenando, va a seguir utilizando el sistema. Exacto. Al final, ¿cuál es porque lo linkeo con el modelo de negocio, como decís tú, como ¿estoy dispuesto a pagar un extra por esto? Bueno, ¿cuál es el O al modelo? final- o al ¿Cuál es final el solo modelo, gano? Nico? ¿Cuál es el modelo de negocio de Nick? ¿Cómo ganan plata ustedes y en la operación misma? Porque hay intermediarios aquí, po. Sí, hay intermediario. Bueno, el primer desafío fue, oye, si vamos a hacer un peer-to-peer payment donde yo le puedo pagar a otra persona sin necesidad que esa otra persona esté conectado al servicio de NIT, entonces ¿a quién le cobro? ¿Cómo empiezo a generar revenue? Obviamente el modelo de todo gratis lo descartamos rápidamente porque en algún momento de la historia de las startups eso sí se podía financiar. Y había muchas startups que crecían, pero muy, muy rápido, pero nadie sabía cómo iban a generar plata. Claro. Lo que estaban apuntando era masa crítica. Tener a tantos usuarios que después muchos modelos de negocio iban a ser factibles. Y ahí, por ejemplo, Facebook, hay algunos casos emblemáticos, pero no era nuestro caso. Justo ya había un shift en el Venture Capital y en cómo se estaban viendo los negocios, y nosotros también éramos más old school, en que yo hice finanzas en la U y me fui por ahí y me acuerdo un profesor que dijo, oye,
Los negocios necesitan margen y rotación. Margen y rotación, margen y rotación. Y Bañera un tema... Esa vieja escuela, muy buena, po. Muy bien, al final sí, pues eso es. construir valor suficiente y que ese valor se capture. ¿Qué quiere decir eso? Yo genero un valor como servicio, hay alguien que está dispuesto a pagar por ese valor que yo le estoy ofreciendo. Y ahí lo más importante para nosotros fue decir, oye, el modelo de negocio va a ser por un fee por transacción. Y va a ser difícil porque le vamos a estar cobrando a la persona que es a quien queremos beneficiar. Entonces tenemos que construir suficiente valor para que un segmento de la población esté dispuesto a pagarlo y que vea más beneficio por sobre lo que le estamos cobrando. Y en esa línea... Y que vean cada pago. En cada pago, efectivamente. Y en esa línea lo hemos logrado hacer con éxito porque estamos dentro de un ecosistema. Entonces lo primero era que pensábamos que iban a llegar los que tenían problemas de liquidez, que dicen, no, esta es la única forma que tengo de pagar. Claro. Entonces para ellos el dolor es tan grande que la comisión es tan baja porque cualquier otro comparable de crédito es mucho más caro. mucho más caro. Sí, que le dan. Sí, es que le dan aparte. Exacto, y aquí ya tenían el cupo y era una forma de salir. Pero no nos pasó eso. O sea, tú batalláis casi que como el avance en la línea de la tarjeta. No, pues po. pasó al revés, pues. Eso está diciendo ahora. No, pues la alternativa era un avance porque el cubo sí. lo tiene, po. Pero es carísimo. En la hipótesis sí. En la hipótesis sí, po. Eso digo, po, es muy caro, po. ¿Cachai? Sí. Y tuvimos de esos primeros usuarios que dicen, oye, entre hacer un avance que me cobra intereses diarios o pagarle una comisión que en ese entonces era súper baja de NIT por hacer una transacción Claro. que igual me da puntos, me da la liquidez, no tengo dónde perderme, no existe otra forma. Y si no era pedirle plata a Félix, que pues, ¿cómo va a cobrar caro? Yo creo que esto todo es más cari. Te va a cobrar caro, te va a cobrar caro. Vamos a poner ahora el DMLA. Y terminaron llegando del otro tipo de usuario. No, claro, y ahí entendimos que no, en ese tiempo, allí ya nos dimos cuenta que estábamos aprendiendo algo. ¿Y qué aprendimos? Que había un usuario que no habíamos contemplado, que éramos nosotros mismos, que teníamos la liquidez, o sea, no teníamos el problema de caja, pero sí queríamos usar la tarjeta por todos los beneficios que entregaba. Y sí que estábamos acostumbrados a usar ese medio de pago. Y nos gustaba porque a fin de mes llegaba y veía el estado de cuenta, sabían que había gastado, tenía una serie de cosas que nosotros ya veíamos como esto es el futuro de los pagos. Entonces empezamos a recibir de ese tipo de usuarios, en cantidades. Usuarios que están buscando el beneficio de la tarjeta, pero que les gusta mucho la liquidez porque llegaba alguien que tenía la plata del arriendo en su cuenta, pero que decía, oye, entre ganarme 30, 45 días de liquidez, meto eso en un DAP. Ya, no sé, el juego financiero completo ahí. Y hacen todo un mono para ganar más beneficios todos los meses. Y entonces empezamos a recibir mucho de ese tipo de usuarios. Y ese tipo de usuarios no tenían ningún problema en el modelo de negocio que le estábamos proponiendo porque le veían mucho valor por sobre lo que le estábamos cobrando. Y después pasó que empezamos a conversar con los bancos. ¿Ya? Y le dijimos, oye, nosotros estamos haciendo esto. ¿En qué minutos se acercaron a los bancos? Porque ya nacieron en el 2020. ¿Cómo fue la curva de crecimiento? ¿Cómo se dieron a conocer? Están en el mundo de 12 ustedes Y no hay muchas barreras de entrada, como para el modelo de negocio core de NIT. Me imagino copycats deben haber salido en estos últimos 5 años o intentaron salir, no sé cómo ha sido esa... ¿Y en qué minutos te acercaste a los bancos? ¿Cuando ya tenían un volumen considerable? ¿O es porque un banco les tocó la puerta y les dijo, oye, ¿qué están haciendo? ¿Esto no me gusta? ¿O cómo fue? No ha pasado de todo. Pero la segunda hipótesis era, oye, si queremos empoderar a las personas, entregarles más beneficios, tratar de ayudar, tenemos que cobrar lo menos posible y estamos seguros, medio arrogante, pero estamos seguros que los bancos iban a estar interesados en promocionarnos y también empezar a financiar el modelo. ¿Por qué? Para llevarse el uso de sus tarjetas. Sí. Claro, cautivar al cliente. Sí, Si el cliente... Y el ticket promedio de la tarjeta aumentaba por 10, Claro. La retención de esa tarjeta, el programa de loyalty, ya habían una serie de externalidades positivas. Y cuando ¿No llegaron... te pidieron exclusividad? Sí, eso fue lo primero que nos pasó. Primero que Esa es la primera cláusula que te pones. Sí. lo primero que te pide un banco. Todos. Oye, ¿están dispuestos a hacer un white label? Quería el link pagos de Scotia, que era un... Claro.
100% nos pasó todo lo que dijeron. Pero tuvimos una anécdota que fue chora que fuimos a levantar capital y teníamos 60 usuarios, pero ya estábamos, con nosotros con 100 usuarios ya íbamos a celebrar. ¿Cómo partieron esto bootstrapeando entre ustedes Sí. en el garage? Y ya cuando tenían esos 60 dijeron ya es hora de levantar y financiar esta operación. ¿Cómo? Sí, fue Bootstrap. Después, cuando teníamos los primeros usuarios, fuimos a Family and Friends. Sí. Las 3F, Las 3F. Ustedes nos conocen bien. a los funds. ¿Se acuerdan que les contábamos que íbamos a hacer esto? Ya lo hicimos y tenemos 60 usuarios. Y la venta se hizo por allí y dijeron, ya, vamos. Y Ya. pusieron un poquito de plata para mantenernos unos meses. Porque, de hecho, Javier estaba en LATAM, se salió de LATAM, se fue a cero, estaba en cero. Y teníamos que generar recursos de alguna forma. Y después nos ganamos unos cursos. Y eso fue, ya empezamos a irnos para arriba. Pero entre medio, fuimos a levantar capital privado. Y llegamos a la reunión, ya estábamos más agrandados, 60 usuarios. O sea, esto ya se... Una bomba todo esto. Una hecho, de tus cines, sí, una bomba. Y después de media hora de presentación, el inversionista nos para y dice, oye, y terminamos la slide con, y los bancos van a estar interesados. De hecho, tenemos una reunión después de esta con un banco. Tenemos una reunión agendada. Y era verdad, sí, pues claro, era verdad. Pero nos dijo, Juan, está cabrón. Yo creo que no los van a pescar, güey. Yo, en verdad, si los pescan estaría muy sorprendido, pero bueno, les van a copiar y en 3 meses van a estar fuera del mercado. Eso nos dijo. Y nosotros dijimos, hay una probabilidad que sea verdad lo que está diciendo, pero hay una probabilidad también de que no sea, y si no es, vamos a ganar. Y ahí nos fuimos en el metro a la reunión y... Es el optimismo del emprendedor siempre, ¿cachado? El vaso medio lleno siempre, pues. Bien. Que si no es difícil avanzar, o sea, Sí, pues. y te motiva. No, claro, pero la primera persona dijo que no va a funcionar. Ya, bueno, esa reunión la puta, echamos por fuera. No. Y otra forma de verlo es que si tenía una serie de personas que te dicen que no va a funcionar, pero tú estás claro que tenía algún edge diferente, que estáis bien todo, Cerro. puede que si funciona es un golazo. Claro. Porque en general las ideas más contrarias son las que les va mejor en este tipo de negocio, donde muchos no creen, pero tú algo sabías adicional, o estáis más convencidos, o te estás remirando data más rápido. ¿Y entonces no levantaron capital después tampoco? ¿En el tiempo? No, bueno, ahí nos levantamos, pero cerramos el banco. Claro, bien. Cerramos el banco y ahí nos fuimos de 60 usuarios a 1000 en 2 Pero el deal con el banco, ¿cuál fue? El deal fue, Lo ayudaron con marketing. sí, nos dijeron, y no teníamos go-to-man, no teníamos nada, pero dijimos, mira, nos sentamos en una reunión de directorio, eran 14 personas del banco y nosotros 2, con 60 usuarios, y dijimos, mira, este es el futuro, acá hay ticket promedio alto, armamos una buena presentación, y uno de todos los que está ahí rayó con la idea, y justo era la persona indicada. Mira. Y él nos dijo, ya, ¿saben qué? Vamos a ayudar. ¿Y en qué consistía la ayuda? En verdad nunca es ayuda, 100%. Pero la ayuda era prestarnos sus canales de distribución para llegar a miles de clientes, ofreciendo para pagar a través de el arriendo. Claro. Y ayudarnos a financiar parte de la comisión para traspasarle un menor costo al usuario final. O sea, ustedes ponían en si pagas con la tarjeta de este banco, la comisión es menor, una cosa así. Exactamente. Ya, perfecto. Perfecto. Y ahí se fue el primer deal más grande que hicimos y nos fuimos de 60.000 en semana y de ahí a 5.000 y empezamos a crecer más rápido. Y ahí obviamente... Oye, perdona, porque nosotros hemos hablado con hartos bancos, pero ya en el segmento B2B, en donde nos han prometido hartos canales de distribución y nunca hemos visto un real impacto de esos canales, al menos en nuestro negocio. Es que el B2B es más complejo. No, por eso, encuentro interesante la experiencia del B2C. ¿Cómo te promocionó el banco? En los canales, en la práctica, ¿qué fue? Bueno, hasta el día de hoy seguimos trabajando con varios bancos, somos partners de varios, pero lo que pasaba acá, y yo creo que tiene que ver con el éxito de la distribución, es que se alinean muchos intereses dentro del banco. ¿A qué me refiero? A que el banco es muy grande y tiene muchas áreas, pero acá había muchas áreas que querían que esto funcionara. Y entonces, ¿qué pasaba? Que
porque había negocio para varios. Era una meta compartida. Una parece. meta compartida. Y yo creo que eso nos ayudó, porque eso Y alineaba... dentro de un set de iniciativas que igual los bancos están haciendo. Sí. Un mailing a los clientes. Pero no eso en particular, ponte tú los bancos hoy día, no sé, pues tú veis el Santander con Apple, la CMR con la Thermomix. Son canales de adquisición que ven y tiran cuotas de 36 sin interés. Yo tengo un amigo que vende casas como prefabricadas y le está financiando, no sé, pues 48 cuotas sin interés para que el gallo entre y ponga la tarjeta. Pues al Claro. final, entonces si hay un lineamiento, si tú le caís con una iniciativa más a un lineamiento Claro, es de caso el arriendo. en de particular. compañía, Claro. puta, allí una iniciativa más y ahí después está en ti Capitalizarlo, que, claro. que tire o no tire, porque, o sea, no en ti, está más en el usuario que el... No, pero que le sirva. Que funcione el modelo, pues, claro. Sí, pero eso es, o sea, es alinear los intereses de varios y que además eso se alinee con el que va a recibir la comunicación. Y justo cuando nosotros partimos no había nadie haciendo esto, entonces pagar el arriendo con tarjeta era un buen hook, sobre todo si le financiaban más y había bonos de puntos. Entonces fue un golazo. Claro, por Río todos lados. Grande. Po. Sí, po. Bueno, comunidad feliz no pagáis el arriendo, no, po, No, por los gastos comunes. pero el gasto común. No, ojo, pero tú como propietario también podrías cobrar el arriendo por ahí y un poco están haciendo esa misma cuestión. Pero Pero bueno, o sea, a ellos les fue muy, los tuvimos acá, les fue muy bien con también el modelo. el pago en línea y con comisión y... Claro, traspasando la comisión al pagador, todo, y les fue un fitazo. Sí. Sí, los conocemos bien. Sí, efectivamente, al final lo que va pasando es que la red de tarjeta, la estructura de costo, ha cambiado mucho. Sí, pues, Entonces, claro. es difícil el modelo, pero sí se puede cobrar y que empiece a funcionar. Yo creo que, y para terminar acá el punto, nosotros nos guiamos mucho por lo que había hecho Corner Shop, en que era bien cuestionable el efecto de, oye, como que van al supermercado por ti, te traen las cosas a tu casa y tú pagas caro por eso. Sí, pues. Y mucha gente pagaba caro. Claro. Y el valor del tiempo, del orden es brutal. Y eso era, por ahí nos empezamos a enfocar nosotros. Oye, y entrando un poco más en la ñoñería, porque ustedes dijiste, nacieron en el 2020 y operacionalmente no es un negocio sencillo. Me imagino, tenéis por un lado, el pago con tarjeta siempre tiene rechazos, tiene problemas para el pagador, nosotros lo hemos vivido también acá. Podría desconocer hasta el pago. Podría desconocer el pago el gallo, que después al banco le denuncia, oye, este pago ve NIT y No sé lo que es pago. ¿Qué es NIT pago? No tengo idea qué es esta cuestión. Y cuando ya hablamos de volumen, con 100.000 clientes que tengan ustedes mensuales, ¿cómo fueron pasando esas etapas y también el lado de la dispersión? O sea, hoy en día existen plataformas de dispersión que te permiten de alguna manera a través de APIs dispersar pagos, pero en el 2020 eso no existía por ningún lado. Estaban ustedes haciendo nóminas manualmente por abajo. ¿Cómo fueron avanzando y adquiriendo, me imagino, el conocimiento para poder hacer esto escalable de alguna manera? Sí, efectivamente es un negocio que tiene... La operación del negocio es súper compleja y tiene muchas puntas. Hay que empezar a operar con distintos tipos de compañías, necesidades de los usuarios. Estáis trabajando con fondos, con ustedes, con plata. Es plata. Entonces es un negocio de confianza y ahí lo que hicimos fue agarrar buenos partnerships con algunos bancos. Y ellos nos ayudaron un poco al principio, que también ahí Javier, que es el CTO y también es founder de NIT, hizo una pega enorme. Muchas horas de Javier se fueron a que en ese entonces era a través de nómina. Sí. Pero la automatizamos, hicimos todo un proceso. Scrapeaban el banco y tiraban el Digipass después de... Tirábamos Digipass y teníamos una serie de formas de cuadrar y se nos iba mucho rato del día en eso. O sea, Imagino. estábamos como 3 horas diarias. Porque aparte los fondos no se lideran al tiro. No, El pago de una tarjeta, los fondos llegan en unos 24 horas, no sé. Depende del PSP. Nosotros teníamos un modelo similar. Durante mucho tiempo era manual, pero yo ya lo tenía como... Me demoraba 2 minutos en hacerlo al día, pero lo hacía todos los días hábiles. Era esclavo. Era un esclavo todos los días, a las 12 de la mañana, lo iría y hacía este proceso. Claro. Como me acuerdo haber estado de vacaciones para Chile, metiendo al computador todos los días. nosotros era lo mismo. Similar, por eso te lo comento, porque seguro era similar a esos tíos. No, yo, Y 3 años seguidos así, o sea, no, pero... porque el día que dejé de hacer eso me cambió la vida. Sí, pues, pero... nada.
Y dejar al cliente retiro automático. Claro, de cara al cliente, el otro, claro. Y se Y imagina Pablo atrás, el cariño, todos retándolo, sí. como este weón que tenía IA para programar y tenía no sé cuántos indios. Oye, sí, hace poco era como yo soy. Era un unicornio, era $1 million, y No, era puro sí. indio. Impresionante. No es este el caso, pero Guardando las proporciones, no. hay partes que tenés que hacer manual, pues. Es como- Nunca dijimos que era automático lo nuestro, era No. Pero la nómina salía automática, eso sí. y salía automática, pues. Pero es bonito como develar esos como Sí, pues. do things that don't scale, típico que dicen como los founders de Airbnb guían a sacar fotos ellos. Eso es. Y como que de repente decís, ¿por qué chucha estoy haciendo esto? Pero en verdad aprendís mucho. Bueno, porque no había tecnología, hoy día se puede, pues, pero en esa Pero aunque hubiese tecnología para hacer un fotomontaje, hay valor en entender la ejecución manual de ciertas cosas para después poder automatizarla. Sí, po. Y entender los riesgos y entender cómo operar a escala, etcétera. Como, ¿qué cosas te diste cuenta tú allí? Como, ¿qué cosas que no escalaban hiciste? Como anecdóticas divertidas que puedes contar y qué cosas previnieron hacia adelante por haberlas entendido de primera fuente, porque de repente entrégale la dispersión a una empresa sin haberlo hecho tú, ¿cachai? Como te podías estar enfrentando a riesgos enormes. Sí, una buena pregunta. Y yo creo que efectivamente hay mucho valor en hacer cosas manuales en un buen tiempo. O sea, porque al principio, ¿qué pasa? Que hay focos y hay problemas más grandes. Uno está más en eso, pero esos van mutando. Y siempre hay algo que parte manual y se automatiza. Y en medida que quizás el equipo va creciendo, hay más disponibilidad para automatizarlo más rápido. Pero siempre hay algún proceso, alguna parte que te está ahí friccionando. Yo creo que de los aprendizajes más grandes uno es entender la sensibilidad al problema y eso te ayuda a entender, oye, si hubiese una solución, ¿qué debería hacer? Si hay alguien que está ofreciendo esto, ¿qué deberíamos pedirle? ¿Cuál es o sea, te ayuda mucho a optimizar recursos también, porque no perdí mucho tiempo con reuniones que no tenéis que tomar, sabéis que no te lo van a solucionar. Rápidamente empezáis a conocer el ecosistema, que es otra parte importante. O sea, oye, tengo este problema. ¿Y quién lo está solucionando hoy día y cómo? Y de repente te das cuenta que no hay nadie. Eso mismo abre una oportunidad. Entonces, te da más claridad estratégica de, oye, si tengo recursos, ¿a quién tengo que contratar? ¿Hoy día lo hacen ustedes? ¿O lo hacen No. con Gitcansen? Sí. Ya. Sí, estamos a través de Shinkansen y, bueno, pero la operación a través del vice. Claro, pero igual ahí, operativamente y en términos de modelo de negocio, antes era costo cero, o igual pagar en las nóminas. Teníamos un buen deal, pero el deal fue cambiando en el tiempo y efectivamente el costo aumentó. Entonces igual como el costo de oportunidad para automatizarlo no fue tan alto el aumento de costo. No fue tan alto, pero lo que pusimos para evaluar el business case era ¿cuánto tiempo? Nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo? O sea, sí, pagar. mi libertad. Oye, libertad. Oye, Pablo, si tenías ese momento del día sin preocuparte de eso, ¿podríais generar más negocio? La respuesta es sí. Y a veces que hay cuenta que son empresas en sí mismas. O sea, Exacto. sin ir más lejos, Doomint es una empresa en sí misma. Y en parte por Chris haciendo recordatorios automáticos programados, aparece una idea que uno dice, chuta, tiráis un hilito. Y esta cuestión, en verdad, si la quiero hacer bien, es una empresa en sí misma. Exacto. Como aprender a separar esa cuestión. Claro, no tratar de hacerlo todo uno, lógico. Siempre está el build versus buy. Sí. Y no querer hiperpersonalizarlo, perder algo al respecto, sacrificar algo al respecto, pero el tiempo, no sé, pues meter un Stripe o meter cualquier pasarela de pago versus desarrollarlo internamente y así. Mi comentario contaba que tú podrías ir directo por el banco, ¿no? ¿Cachai? Hoy día lo hacía directo dado que ya está en la API y todo. En ese minuto igual ellos abrieron como en la categoría, por así decirlo, de cierta manera, y estáis pagando un extra, pues, ¿cachai? Sí, pero al final yo estoy de acuerdo con Félix en el punto de que pastelero sus pasteles, uno puede empezar a hacer muchas cosas si tiene capacidad de software, de desarrollo,
pero ¿te acercan al propósito, te acercan a la visión o no? Es que mi pregunta apuntaba directamente con un tema de margen, en el sentido que si tu modelo de negocio es cobrar un porcentaje por el ingreso, Claro. si te van a cobrar el mismo porcentaje por la salida, no tenés negocio. Claro. Es distinto, apuntaba a eso, como que De todas al maneras. final con mucho que tenga tiempo para venir más pago, si es que me meté al costo contra el valor, pero en este caso igual es distinto, no es el mismo costo. No el mismo y aparte como te libera una cantidad enorme de recursos para tú ir a generar más valor en la otra orilla, que al final es el propósito de lo que estáis moviendo. Exacto, pero entiendo el punto de Pablo también. O sea, hay cosas que quizás te gustaría solucionar, tercerizar, y no podéis por el modelo de negocio. Claro. Claro. Pero en nuestro caso hicimos todo lo posible para poder hacerlo, porque ya no queríamos pasar ni un minuto más haciendo esas nóminas. No, y además el riesgo es muy alto. O sea, Es alto, pues si es un archivito que sale y... exactamente, y es el core de nuestro negocio es la confianza. Entonces decíamos, mira, esto que esté lo más robusto posible, Sin intervención humana. sin Eso intervención. es importante, claro. Exactamente, sí. Oye, tenemos nuestra sección... Ahí es el Valen. Chuta. Se pasó. Como siempre se nos pasa volando y la producción aquí no... Vamos con... ¿Cómo se llama la sección? La pregunta incómoda. Una pregunta incómoda. Dale, Félix. Yo voy a ver los honores. Esta cuestión no te deja nada, porque acaso son los sensaciones. Igual aquí hay... Pero tiene que ser con ganas, si no, Sí. mala nota. Vamos. Igual no sé qué tanto mete la mano. Es el slime. Esta es la previa de la pregunta. ¿Eh? Ni siquiera yo la hice casi durísima. Obvio. Veamos, ¿qué dice la pregunta, Nico? ¿Te has arrepentido de alguna decisión clave que tomaste como CEO? ¿Cuál? Haber emprendido. Me da celo. Sí, bueno, sí. En realidad, como CEO no pudiste tomar esa decisión. Claro, fue antes. Fue antes. Pero me lo Esa fue una error antes. Haberme casado. Eso tampoco es como CEO. Pero oye, mira, mi señora va a ver esto. No. Me estáis complicando. Sí, perdón. Saludos a... A Mari. Sí, o sea, yo creo que quizá también vamos a estar de acuerdo, pero hay un concepto que se llama la retro, donde trato de ir mejorando la calidad de la toma de decisiones, porque la responsabilidad del cargo, de cierta forma, uno tiene mucha responsabilidad, y para poder quedar tranquilo con la toma de decisiones hay que ir revisándolas, pero claramente hubiese tomado decisiones distintas en un inicio, sobre todo en cómo contratamos. Mira, es un punto que Sobre todo en cómo contratamos. todos O sea, han pasado por ahí, sí. Yo creo que el gran problema ahí fue por necesidad uno se apura y, Bueno, negaste, pero así... y después te pega y después el elástico se corta y te pega en la cara súper fuerte y perdiste tiempo, foco, energía, recursos. También ojalá nadie tenga que salir del equipo, ¿cachai? Pero tomar ese tipo de decisiones también te drenan emocionalmente. Y yo creo que ahí me arrepiento de varias. y ahí lo linkeo con la segunda parte de la respuesta, que si partiera de nuevo, o sea, si hiciéramos otra cosa, haría el set de cultura al tiro. O sea, ¿qué tiene que tener alguien para ser parte de NIT a nivel cultural? Creo que es fundamental y lo haría desde un inicio. Eso no lo hicimos hasta después de harto tiempo y la embarramos un montón. Es cuático lo que abriste ahí porque uno se autojustifica como... Estoy hablando por mí. Como... No tengo las lucas tal vez para ir a buscar el perfil que pensé que era mejor para este cargo, pero en verdad igual contratáis varias personas que te quedáis en el punto medio, pues, y es como las weas. Y además te sentís como que eres demasiado chico cuando estáis bootstrapeando, que esto nos pasó a todos nosotros, como para... como imponer una cultura o de alguna manera como, no sé, que te sentís como agrandado de imponer esa cultura desde el inicio, como si tenéis 60 usuarios y son dos hueones, ¿de qué cultura me estoy hablando? ¿Cachai? Como que uno se pone eso en la cabeza. Pero si uno se creyera el cuento desde el principio con eso, creo que te ahorráis un montón de dolores de cabeza para adelante.
Sí, diste en el clavo porque al final, claro, uno se pone un tope, un límite solo por no creerse suficiente el cuento, pero más que creerse el cuento y como pasar a ser soberbio o arrogante, oye, nosotros le estamos metiendo todas las horas, todo el esfuerzo, la queremos romper y tratar de subir al carro a gente que vea también eso en ellos. Quiero hacerlo, o sea, estoy dispuesto a todo lo que ustedes me están contando, con lo que eso implica en esta etapa, o sea, y ahí habrán retribuciones por eso también, obviamente, pero yo creo que uno, bueno, eso no lo hice yo. O sea, Y no perder la fe que llega a esa gente, porque Sí, por apuro. es como el gallo del banco. Sí. Que tú dijiste, bueno, la probabilidad de que exista alguien que salga así de excitado de la reunión en un banco con 14 personas es bajísima, pero existe. Exacto. existe. Y como tener esa como... Y el talento existe, bueno, hay que tener paciencia y que llegue, pues no contratar apurado, como decís tú. Ahora igual, O sea, que todos si, nosotros ahí... si queremos meterle un poco de polémica, porque estamos todos de acuerdo. Sí. Pedro Pineda el otro día en LinkedIn puso Sí. de Fintual que estaba orgulloso de que sus cargos en promedio se demoraban 48 meses, o era algo así el número, 43 semanas. 43 semanas, perdón, 43 semanas. Como 170 días. Casi un año. Casi un año, claro. También hay un límite, ¿o no? Obvio que hay un lío. Pero por eso, o sea, como, y dado que hay un Yo límite... creo que Finto le exagera toda la weá. O sea, el nivel de marketing en ese post, weón, que 80% y 20% una weá más. Pero es que se generó harta controversia en el post. En Güey, que estoy muerto en 270 días, pues. Así, Exacto, o sea, La verdad de ese post es que generó más SQL que... claro. Pero bueno, nosotros nos llevamos súper bien, entonces un saludo a ver. Y a bueno, Nosotros también. nosotros también. no, sí, Estamos en el mismo fondo que ellos. Sí. estoy, pero sí, buena onda. Pero yo creo que el objetivo era justamente generar controversia, pero también me lleva a pensar en el otro punto que creo que hay otro daño grande, que es compararse mucho y no poner en perspectiva en qué está esa startup. ¿A qué me refiero? Exacto. Habían tomado hace poco la decisión de ser AI first. Entonces la necesidad de contratar baja mucho. O sea, si tomaste esa decisión y estáis escalando muy rápido, no. Si estáis escalando muy rápido, no vaya a poner ese post. Porque mañana vaya a necesitar un cambio. Faltó, quizás lo que le faltó al post es un poco eso. Puede ser. Lo que tú estás diciendo. Pero que la idea yo creo que era justamente generar la controversia, porque es marketing. Claro. Y al final eso genera que la gente comente y creo que eso estaba pensado, pero hay que preguntarle a Pedro. Pero sí me pasa que a veces uno hace, o sea, te poní rápidamente y caí en el juego y decís, oye, ¿cómo se está diciendo esto? Pero claro, si te Tal echáis un persona poquito... se demora 2 meses o tal persona se demora más. Claro, depende del área, depende... Pero si te echáis un poquito para atrás y... Ya, pero depende de todas estas cosas, entonces quizás hace sentido, ¿cachai? Claro. Pero para el estatus de tu empresa, probablemente no. Claro. Y al final todo es muy relativo. Me gustó. Está bueno. Sí. Para el test, para el post de Pedro. Dan los aplausos. Oye, Pablo le gusta la polémica. Ah, bueno, aplausos para. Si quiere usar su tablet de acá, está buscando. Sí, ¿Tú eres o no? ¿Cómo? ¿Alcanzamos? Sí, alcanzamos otra. Vamos de nuevo. Vamos con una segunda. Por psicosis, vamos. Ya que respondió muy fácil. Salió jugando muy fácil. Sí. Lo puse en payamas con la señora, ¿no? Pero. Sí, esa es la más. Esa la tengo que poner acá. Es más difícil. Esa te va a costar caro. No, esa es más difícil el matrimonio en emprender leche. Oye, acá Coté puso de su cosecha. ¿Alguna vez sentiste que la narrativa de educación financiera era más marketing que realidad? Oh, no, hay que responder. Es una buena pregunta porque Sí, pues. yo creo que están muy linkeados. O sea, a ver, el propósito nuestro es la educación financiera, entonces nunca voy a sentir que es marketing poder enfatizar más o tratar de salir con más fuerza con algún mensaje. Como un post de 43 meses. No, porque detrás en verdad todos los que estamos en NIT tenemos ese propósito y eso nos motiva realmente. O sea, leerlo es motivación también. Pero claramente hay estrategias de marketing Y a dar eso, por supuesto. hay go-to-market específicos para llegar a ciertos perfiles donde uno juega mucho con el wording
Y quizás hay algunas cosas que yo las leo y digo, Te dan cringe. no sé, pero también es parte del juego en el que estamos. Entonces, yo creo que... No somos non-profit, pues si al final el propósito tiene que ser sustentable. No, pero yo creo que la pregunta apunta también a como todos los influencers que están dando vuelta con la educación Bueno, te digo financiera. eso. Yo creo que va para allá, sí. Y que al final hay ciertos mensajes que son un poquitito provocadores, como en el sentido que casi que, no sé, por poner un ejemplo, como el que no tiene plata es porque no quiere, ¿cachai? Como que son, que pueden generar una narrativa que es complicada, como al público general, como de discriminar, oye, ¿qué de verdad es valor y qué de verdad es solo propaganda? Y que me está aportando valor real, pues. Claro, yo creo que ahí la diferencia que haría yo es que para mí eso no es educación financiera. Claro, pero lo venden de esa manera. Lo venden de esa manera ya, y eso claramente es ruido y puede generar una toma mala de decisiones, ¿sí? Ese es el problema, y un impacto negativo, pero al final... Como la política. Claro. Casi solo eso. Sí, pero yo diría que la educación financiera bien hecha, que puede tener marketing, tiene un contenido específico, trata de ser objetivo, nunca da recomendaciones, tienes que hacer esto, esto. Es mucho más desde tú trata de entender esto y empezar a crear el hábito, la otra vez hace una semana fui a un evento que hizo Chócale de Finanza, lanzó un hub de educación financiera bien choro, habían personas de la banca, marcas de tarjeta, reguladora, había varias entidades, y alguien de la, no me acuerdo de la asociación, pero definieron educación financiera como un proceso. Entonces, cuando uno entiende que la educación financiera es un proceso para crear mejores hábitos y tomar mejores decisiones financieras, si hay en el concepto de la educación financiera un proceso, no puede nada ser tan instantáneo. Entonces yo diría que hay que tener mucho ojo con los gurús que te venden instantaneidad, porque la educación financiera no es eso. El pueblo contrario. Entonces, claro, y si yo le meto mucho juicio de valor personal también a la opinión, creo que se puede secar muy rápido a la persona que está leyendo recién empezando a informarse sobre educación financiera. Entonces creo que la educación financiera pasa a ser un proceso y generalmente es algo bastante objetivo. O sea, es... No, y me encanta porque por acá han pasado varios que buscan ese mismo propósito. Tuvimos a Augusto de Destácame, que también lo hacen seriamente muy bien. Los mismos Soy Focus, o el mismo Pedro Pineda también, que a pesar de todo lo que hemos deseado, también aportan mucho valor desde ahí. Claro. Entonces, como que es bacán ver como el lado de personas que de verdad van con ese propósito y que lo hacen de manera seria y lo entregan de manera bien, y también hay influencers como que lo hacen muy bien. Un Francisco Ackerman, por ejemplo, que la rompe porque lo hace bien, no porque está vendiendo humo. ¿Y cómo así para alinear en eso como al equipo hacia atrás? Que eso me interesó, como porque tú decías ya después de varios tropiezos y cuestiones me di cuenta que tengo que buscar gente que está alineada con ese propósito, que todos como vibran con eso. Típicamente se ocupa como una North Star Metric, pero de repente esa métrica puede, como en algunos momentos, chocar con el propósito analizado como desde afuera. Como Sí, yo ¿tendrá alguna métrica interna que sea fácil de mirar y decir ¿Estamos impactando o no en esto? impactando? Claro. Claro, una buena pregunta, y la diferenciaría en que hay una métrica de negocio que es la estrella norte, que en nosotros es el volumen. ¿Cuánto estamos procesando? Volumen de transacciones. Sí, y hoy Damos volumen en plata. en plata. Ah, ok. En plata, a nivel de transacciones, ahí bajamos un poco las métricas, cuántos usuarios, etcétera, pero tratamos de ver el impacto a través de esa métrica, y eso lo vamos traqueando, tenemos un dashboard y todos lo pueden ver. Eso es como a nivel de negocio. Pero eso normalmente no te pega al propósito, como que ya acá vamos bien, vamos creciendo, estamos impactando. Pero lo que hemos hecho y que no ha funcionado, que no lo hicimos al principio, también creo que puede ser otro learning grande, pero al final es hacer reuniones de equipo donde se cuestiona por qué estamos acá. ¿Por qué estamos en esta reunión? ¿No? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos trabajando acá? ¿Por qué si podréis tener otras opciones estáis todavía acá? O sea, al final es, al igual que hay un product market fit del producto hacia afuera, también lo hay en la empresa. Y eso quiere decir que es un proceso iterativo donde nosotros al menos nos cuestionamos, oye, ¿pero por qué nos motiva a hacer todo esto? Y llegamos a la conclusión hace muy poquito que es mejorar la calidad de vida de las personas a través de mejor educación financiera. Y eso es lo que motiva a todos en NIP, a través de poder haber una persona que esté en backend,
pero igual le motiva a estar codificando para que pase eso. Y entonces hay un propósito que se empieza a alinear. Pero ese es un proceso iterativo, después hay un brainstorming, se llegan a varias ideas y se trata de sintetizar en algo que estemos todos más o menos, que siempre hay matices y se vuelve un poco más relativo a cada persona. Pero al menos esa frase y ese entendimiento nos motiva a todos hoy día. Quizás en el futuro va a cambiar y por eso lo vamos revisando. Está buenísimo. No me prende esto para poner luego. Se me apagó el iPad. No me gané los aplausos. Bueno, todos los días. Sí. Pero acá no. Patricia. Oye, esto. El minuto más visto. Eso, claro. El minuto 59. Estaba saltando Está bien, no, bien. Bien salvado. La recomendación. Nuestra sección final para ir cerrando. Cuéntanos, Nico, qué podcast, qué libro recomendaría a los que nos están escuchando o viendo, porque llegaron en este minuto a ver el... Claro, vinieron piñados ahí juntos el minuto 48. Súper. A nivel de libro, Eric Rice con The Lean Startup. Yo creo que fue el Clásico. Un clásico. Sí, es un clásico, pero la verdad que yo lo reviso siempre porque tener la mentalidad de experimentación, de iteración, de en verdad solo sé que nada sé hasta que voy rápido, voy aprendiendo como un laboratorio, es lo que muchas startups tenemos que hacer para ganarle a Goliat. Al final estáis hackeando cosas. La mentalidad de hacker, yo creo que ese libro te la pule. Y te da un sistemita, un framework en el que uno puede discutir sobre algo objetivo. Entonces creo que es muy bueno y lo recomiendo a quienes les guste ese tipo de quieran emprender. A nivel más personal, quizás El hombre más rico de Babilonia fue el primer libro como de educación financiera que me leí y creo que tienen mensajes claves que todavía muchos youtubers usan. O sea, ¿sí? Al final sí es un libro milenario que habla de cómo organizar las finanzas personales y lo cuenta con muchas historias y te va narrando algo que después te hace sentido, pero que es un libro entretenido. Pero además aprendí de finanzas y después nace Padre Rico, Padre Pobre y todo esto que ya conocemos, pero todos parten de ahí. Entonces a mí igual trato de ir a... Pero ¿quién habrá partido con esta rueda? O sea, ¿quién partió con la fuente del conocimiento? Y ese creo que es uno de los que podría resaltar. Y a nivel de podcast, bueno, Logos por el SaaS. Buenísimo. Hay que revisarlo. ¿Es un SaaS, Nick Palos? No, hoy todavía no. Todavía no. Sí, pero a nivel de podcast, bueno, está en Spotify y en YouTube. Hay uno que se llama El Diario de un CEO, que es británico, es muy bueno porque tienen... La producción dice que es muy bueno el podcast. Sí, es bacán, pero creo que lo que más rescato es que, bueno, el entrevistador es capo, entonces hace buenas preguntas para que la persona que está en la contraparte pueda aportar mucho valor con perspectiva y con quizás historias que le pasaron a él o a ella. Y invita a personas que uno no se da cuenta, al final la vida, acá estamos hablando de algo bien específico, pero invita a alguien de cómo poder dormir mejor. Y lleva a la mejor científica que te explica cómo dormir mejor. Y la que entrena a los de la NBA. Entonces, es motivante escucharlo porque la gente que va es muy buena y dan consejos a nivel integral, que yo creo que ese es lo que rescato. Al final, para poder estar en alto rendimiento tenés que preocuparte de un montón de cosas. Claro. Y eso hace el podcast. Entonces, ahí hay dos recomendaciones. Buena. Buenísima recomendación. Bien. No. Oye, buenísimo. Ha estado muy entretenido. ¿Alguna palabra al cierre, Félix? Muy buenas las recomendaciones y como me refleja mucho la historia de NIT. Como en varios puntos que tocamos hoy día, el Product Market Fit, realmente como de hacer algo realmente nuevo, o incluso acordarme del libro de Lean Startup, que me dieron ganas de volver a leerlo, como... Pero bueno, sí, ese libro que luego lo leí hace... mucho tiempo, que tiene como un cohete, ¿no? Sí, pues. Revísenlo de nuevo y se van a impresionar todo lo que han aprendido. Claro. Y le van a sacar más porque... Sí, pues uno va a entender mejor y va a haber vivido las cosas básicamente. Y uno dice, wow. Y un poco lo último que dijiste de ese mensaje también me queda harto, como muchas cosas ahora parecen muy nuevas,
Pero en verdad como que si vais hacia la fuente, no sé, pues el gallo del libro que recomiendas o otras cosas que conversamos, me acordó de muchas cosas que uno como que va a ir reviviendo constantemente en el mundo del startup y en verdad hay algo como ya inicial que es más simple, más sencillo y con menos ruido que el ruido. Claro, está bueno ir a visitar cosas antiguas. ¿Chris? No, yo quería preguntarlo antes, se nos fue, pero ¿Neat Pago está solo en Chile o ya están pensando en salir para afuera? Porque esta necesidad en la TAM es general, encuentro yo. Y además el nombre da vara. Da para, sí, po. Pablo le gusta el nombre y te va a regalar una Bien. Una chapita. chapita. Chapito, Yoki. Bien, Sí. Yoki. Estamos en Chile y partimos hace poquito en México. Ah, ¿partieron ahora? Sí. Ah, están Mercado fácil ese. Fácil. Ya estamos un poco arrepentidos. ¿Hace cuánto se fueron para allá? ¿Hace cuánto empezaron? Un par de meses ya lanzamos como la primera versión y ¿Sí? hemos tenido que hacer un montón de cosas, pero ya estamos operando, tenemos los primeros pagos, así que estamos contentos. Buena. Bien. Bueno, Bien. bien. Éxito en eso. Esperamos volver a verlo y que sea un exitazo ahí en México en un año más. Esperamos que sí. Bien. Bien, muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo Locos por Esas. Chao. Gracias. Chao.